Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigobar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx. Reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de Corporativo de Medios de Comunicación, con nuestro enlace nacional de ABC Noticias con Miguel Bárcena, de Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México, y nuestros enlaces internacionales de Radionet, allá con Ramón Areolos en Chicago, Illinois, con Guillermo en la Alianza Internacional de Radio en Nueva York, con nuestro amigo Francis en República Dominicana de Enlace de Noticias, y por supuesto nuestros corresponsales en la República de Argentina, ahí Juan Pablo Peralta y nuestro amigo Daniel, y Globatio, nuestra oficina que tenemos de la Red Internacional de Europa en España, allá con nuestro amigo Hugo Giara, un saludo cordial. Estamos en un espacio más de Dialogando con, y hoy tenemos la visita en nuestra oficina en la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana, de un gran amigo, no solamente amigo personal, sino de corporativo, y que nos trae un tema muy interesante, un tema que a nosotros como ciudadanos, desafortunadamente creo que a muchos se nos ha olvidado el ponderar sobre esta situación, porque corresponde a nuestra madre tierra, la cuestión del medio ambiente. Y nuestro amigo el licenciado Carlos Morales ha venido trabajando un tema muy importante en esta situación de la lucha por el medio ambiente, y sobre todo en la conservación del río Salado y el río Atoyac, que son unos afluentes importantísimos que cruzan nuestra entidad oaxaqueña y que prácticamente han quedado en el olvido, se han convertido prácticamente en basurero, en fin. Ya el licenciado Carlos nos comentará. Carlitos, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias por la invitación, Cornelio. Te agradezco infinitamente la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, licenciado. Y pues yo creo que hablar de temas de medio ambiente no nos alcanzaría ni este programa, ni estos minutos, ni muchos más, porque en verdad, Carlitos, yo a veces he comentado de que somos malos con la madre tierra, porque en realidad nosotros mismos somos los que hacemos que se perjudique, y los últimos, yo lo comento así de esta manera, y Carlitos, tú me dirás si estoy equivocado, pero es mi percepción que he hecho, de que, acuérdate de los sismos que nos han dado, otros asuntos de la madre tierra en otros países, pero más en nuestro México, esos sismos, todo, y más en nuestro Oaxaca, lo he tomado como que son solamente pequeños jaloncitos de oreja que le está dando nuestra madre tierra, porque cuando nuestra mamá nos regaña empieza con jalones de oreja, ¿no? Pero ya cuando se enoja viene viene el chanclazo, y espero que nuestra madre tierra no nos dé el chanclazo, Carlos. Así es, esperemos que no. Has hecho un relato que coincide plenamente con la situación de nuestros ríos. Nuestros paisanos, nuestros compañeros habitantes de esta bella ciudad de Oaxaca, conocen a los ríos Salados y Atoyac, que son dos ríos que circundan la ciudad de Oaxaca. Como ha señalado, los ríos están sumamente contaminados. Los olores nauseabundos pueden apreciarse a 2 kilómetros de distancia. El río Atoyac, tan hermoso y tan bello, según las fotografías que recién hemos visto en las redes sociales y según la descripción del maestro de América José Vasconcelos, que al principio de 1900, por allá de los años de 1900, visitó el río Atoyac, hizo una descripción tan maravillosa
en el Ulises criollo, que hoy da tristeza ver cuál es la situación del río Salado y del río Atoyac. Aguas negras, basura, escombro, todo lo inimaginable pasa por el río. Carlitos, es que en realidad, fíjate que a mí me tocó, todavía tuve el privilegio de disfrutar la vista de, en aquel entonces, estoy hablando de los años 70, en que iba yo a la secundaria, de ver todavía nuestro río Atoyac. Digo, era una hermosura, ¿no? No solamente en tiempos de lluvia, sino en realidad era una hermosura donde veías un río que te decías, caray, o sea, hasta ibas y te echabas un chapuzoncito, ¿no? En algunas horitas. Y ahora lo ves y dices, caray, o sea, no es posible que nosotros seamos los culpables de esta situación. Y bueno, hasta las autoridades que, pues, como decimos en Dialogando con, las cosas como son, le pese a quien le pese, y le duela a quien le duela, las autoridades les ha valido algo que no se puede decir en nuestros medios digitales, ¿no? Sí, nosotros, que somos una asociación pequeña, Litigio Estratégico Indígena, conjunto de abogados indígenas oaxaqueños preocupados por la situación de los ríos, decidimos intentar hacer algo contra la omisión de las autoridades de hacer lo que la ley les dice. La CONAGUA tiene las funciones establecidas en la ley. La Profepa también tiene sus facultades y atribuciones. La SEMAEDESO también tiene que intervenir. La Comisión Estatal del Agua también, pero ha sucedido algo. Ninguna autoridad ha intervenido con eficacia para proteger los ríos Salados y Atoyac. ¿Y por qué, Carlos? Pudiera tratarse de indolencia, haciendo un juicio muy severo, podría tratarse de corrupción. No tengo los elementos para decir las causas, pero sí puedo decir las consecuencias. La omisión de las autoridades ha traído como consecuencia que los ríos Salado y Atoyac, según el informe de la propia CONAGUA, que CONAGUA rindió ante la autoridad judicial, los ríos están agonizantes, han perdido la capacidad tan generosa que tienen los ríos de autolimpiarse, de autodepurarse. Los ríos están en etapa terminal. Es necesario hacer algo de manera inmediata. Por eso es que el Litigio Estratégico Indígena promovió una acción pequeña, pero los efectos pueden ser grandiosos para el río. En esta situación, Carlos, a mí me surge, aparte de una duda, pues también una molestia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que CONAGUA esté diciendo oficialmente que el río Salado del Atoyac está agonizando y se quede en eso? Es como, dijéramos, es como si yo fuera médico y te estoy revisando a ti y te estoy diciendo, no, pues es que pues ya estás agonizando, ¿no? Pues ahí te quedas. Si está en mis manos, a lo mejor una parte fundamental en que puedo salvar tu vida, ¿no? Pero no hago nada. Yo lo veo desde ese punto. ¿Qué pasa, Carlos? Estamos acostumbrados, o las autoridades están acostumbradas, querido Cornelio, a hacer acciones de papel, a hacer acciones para la fotografía. Hacen acuerdos, reúnen a algunas autoridades municipales, firman compromisos, y esas son las acciones que la CONAGUA hace, esas son las acciones que el gobierno del estado realiza. Llama a las autoridades municipales, se juntan, platican, todos coinciden en que tienen que hacer algo en favor del río, pero hasta ahí se quedan. Se crean comités, comités de cuencas, pero finalmente no pasa absolutamente nada. Y eso trae como consecuencia que los ríos estén en la situación tan lamentable y tan triste en la que se encuentran. Y luego, pues también lo agarran de bandera política, ¿no, Carlos? Porque en las campañas he visto, porque lo he visto, ¿no? Ahí va el candidato incluso hasta limpiar unos 2 metros de un río, ¿no? Sí, así es. Y ya estuvo. Sí. Entonces, esto es lo que te anima, Carlos, a hacer este amparo, a promover esta cuestión legal, que de lo que yo tengo conocimiento,
es algo, a lo mejor estoy equivocado, pero es algo inédito lograr un amparo y en el cual pues prácticamente estás obligando a la autoridad a que tome acción. ¿Cómo va este camino y por qué mandan ahora esta situación al tribunal colegiado hasta Chilpancingo, Guerrero? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? O sea, yo le veo, y lo digo claro, y a nuestro auditor, es mi percepción que tengo. Lo clásico que sucede desafortunadamente todavía en México, ¿no? Esperemos que algún día cambie, en que pues ya le vieron el rinconcito y ya le vieron que les pegaste en donde les dolió, y pues mándenlo en donde podamos, pues prácticamente mejor revocar el asunto ya y que se olvide, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Yo lo veo así, Sí, y me gustaría platicar con tu auditorio, con tu amable auditorio, cuál es el camino que hemos seguido en esta lucha jurídica por el rescate de los ríos salados de Atoyac. Hace algunos años trabajaba con nosotros, colaboraba con nosotros, aportaba su trabajo una estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el litigio estratégico. Hacía una especie de prácticas profesionales en nuestra asociación, que es una asociación muy pequeña. Somos 4 abogados, dos personas más que nos auxilian, personas de las universidades que van y nos brindan su apoyo, y no recibimos ningún financiamiento de nadie, solo nos dedicamos a hacer litigio. Y derivado de esta inquietud de la estudiante de la universidad, ella nos contaba que hasta su salón de clases en la extensión de Ciudad Universitaria, en Cinco Señores en la ciudad de Oaxaca, percibía un olor, una pestilencia, un olor nauseabundo. Ella acudió a ver de dónde provenía esto y se topó con algo que es el río Salado. Es tan curioso que hemos invisibilizado o normalizado la contaminación que damos por descontado que el río Salado siempre ha estado contaminado, y damos por hecho que el río Atoyac siempre ha estado contaminado, lo que no es cierto. Esto es contra la naturaleza de los ríos. Claro. Pero digamos que un sector de la ciudadanía oaxaqueña se ha acostumbrado a ver a los ríos de esa manera. Eso les lleva a ese sector de la ciudadanía a ir a tirar su basura al río, tirar sus animales muertos, tirar su escombro dentro de los ríos sin el menor respeto. Con esta iniciativa de esta estudiante oaxaqueña, nosotros decidimos intentar una acción. Como jefe de este proyecto, yo decidí verificar cuál era la situación de los ríos, y entonces empezamos a inspeccionar, no obstante que los ríos están dentro de nuestras ciudades, a ver exactamente cuál era la situación de los ríos, y recorrimos el curso de los ríos y advertimos, ahora sí, observamos con pleno detenimiento la contaminación, la lamentable contaminación, y de ahí surgió el ánimo en nuestra asociación, porque esta pequeña asociación conformada por Mariana Yáñez Hunda, Carlos Morales, Asunción Jiménez, Nel Valdivieso Tapia, decidimos que teníamos que hacer algo en favor de los ríos. Nosotros somos abogados y nuestro espacio natural es el litigio. Por eso decidimos que ante las acciones de papel, nosotros teníamos que utilizar un instrumento efectivo de protección a los derechos humanos. Y el juicio de amparo, quiero decirte y decírselo a tu amable auditorio, es el instrumento de protección a los derechos humanos más importante y más efectivo en México. Quiero decirle a tu auditorio que las sentencias del juicio de amparo se cumplen verdaderamente. Y si una autoridad no cumple la sentencia de amparo, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación saca una espada y destituye al servidor público y lo pone a disposición del Ministerio Público detenido. Fíjate. Por eso son tan importantes las sentencias de amparo, porque son de cumplimiento obligatorio. Ahora, estábamos ante una situación inédita porque con anterioridad al amparo del río Salado no se había promovido un amparo en favor de la protección de los ríos. Nuestras demandas de amparo, nuestro juicio de amparo en México, lo habíamos utilizado, querido Cornelio, para
proteger derechos civiles contra órdenes de aprehensión, contra clausuras, autos de formal prisión, etcétera. Pero el juicio de amparo no lo habíamos utilizado para la protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como es el caso. Que también se puede hacer, ¿no? Que también se puede hacer porque en el 2011 hubo una reforma constitucional en la que se estableció la posibilidad de que los ciudadanos hiciéramos efectivos nuestros derechos. En ejercicio de un juicio de amparo, acudimos ante los jueces federales. Quiero contarte que ha sido una larga travesía. Ya me imagino. Al principio ni siquiera nos admitieron nuestra demanda de amparo, pero acudimos ante la Suprema Corte. La Suprema Corte nos vio con atención, vio una asociación tan pequeña que se atrevía a acudir ante ella, y la Suprema Corte acogió el recurso que nosotros planteamos, nos dio la razón y ordenó al juez primero de distrito en aquellos años que admitiera nuestra demanda de amparo. Por eso fue que se admitió nuestra demanda de amparo, porque eso es tan inédito que los jueces federales ni siquiera pensaban que eso podría, en una demanda de esta naturaleza, podía ser admisible. O sea, hasta cierto punto, me atrevo a decirte, Carlos, que hasta cierto punto de repente como que los tiraron a locos, ¿no? Sí, como todavía nos siguen tirando a locos. Bueno, ¿y para qué amparas un río, no? Claro, ¿verdad? Todavía nos siguen tirando a locos, todavía nos ven como los loquitos que estamos defendiendo al río. Ajá. Sí, así nos ven, pero no tenemos ningún problema con eso. Al contrario, es una motivación porque nosotros queremos aportar algo. Nosotros somos, en esta asociación hemos tenido varias experiencias exitosas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos ganado algunos litigios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a pesar de que somos una organización pequeña, sin fines de lucro y sin financiamiento, hemos en nuestra corta vida obtenido una cantidad de sentencias favorables en favor de derechos de la traducción, derechos lingüísticos, personas indígenas privadas de libertad, y ojalá tengamos oportunidad para platicar respecto de una lid que tenemos contra la omisión del Poder Ejecutivo de efectuar traducciones de las reformas constitucionales en materia indígena, pero ese es otro tema que trabaja litigio estratégico indígena. Pero volviendo a lo del río, después de que la Suprema Corte ordena al juez primero de distrito que se admita la demanda en el año 2016, entonces se admitió nuestra demanda y empezó el expediente a caminar. En el camino, el juez primero de distrito que estaba en esos días, pues fue cambiado y llegó otra jueza, la licenciada Elizabeth Franco, llegó a ocupar este juzgado. Se pidieron los informes justificados a las autoridades responsables. Nosotros señalamos a la CONAGUA, a la Presidencia de la República, a la Gubernatura del Estado, a todas las autoridades que tenían que ver con el ambiente, y también señalamos a los presidentes municipales que se encuentran en el contorno del río. Ajá. Involucramos a todos. Claro. Involucramos a todos en la demanda de amparo. Cuando rinden el informe justificado las autoridades responsables, es que nos empezamos a enterar ya, ahora sí, técnicamente, de los grados de contaminación del río. Ahí es donde nos damos cuenta que CONAGUA dice que el río Salado está prácticamente agonizante, que ha perdido su capacidad de autodepurarse, es decir, por sí solo ya no puede salvarse el río, necesita de la acción humana para salvarse. Y que el río Atoyac está un poco menos contaminado que el río Salado, pero que se autolimpia en épocas de lluvia, pero que todo el año permanece contaminado, pero que la situación del río Atoyac también es sumamente grave. De todo eso nos enteramos en los informes justificados de las propias autoridades, y también nos enteramos de las acciones de papel que hacen las autoridades. Quiero contarte algo muy curioso, que el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, no el que estaba anteriormente, emitió un informe justificado donde se atrevió a decir que el río Atoyac no está contaminado.
Es lamentable la insensibilidad. Bueno, no me extraña de José Antonio Hernández Fraguas, ¿no? O sea, antes rindió un informe, ¿no? Pero caray, Carlos, es que, digo, vuelvo al punto. No encuentro, por más que mi cabeza está buscándole, no encuentro un punto en donde digo, bueno, si soy autoridad gubernamental, estoy de acuerdo que a veces los recursos económicos indiscutiblemente no alcanzan y no alcanzarán, digo, porque muchos se lo llevan también a la bolsa, pero si yo estoy consciente de la situación, pues por lo menos en lugar de hacer acciones de papel, o de esas acciones de papel, pues por lo menos un ejemplo, decirle a los presidentes municipales, ¿saben qué? Por lo menos limpien, ¿no? O sea, por lo menos. Pero no. Entonces, ¿para qué estoy? Así es. ¿No? O sea, ¿para qué estoy? ¿Para hacer informes? Solito me pongo la soga al cuello, ¿no? Así es. O sea, entonces usted, autoridad gubernamental, sí sabe de la situación. Pues hágala. Caigo a esto. Entonces ahora, a lo mejor, no estoy equivocado en de que con este logro que tuviste, este amparo, el que le llega una orden, porque como tú dices, un amparo se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, pues, ¿saben qué? Mándenlo a otro lado, porque por ahí a lo mejor pues ya hacemos que lo echen para atrás y colorín colorado, ¿no? Y yo creo que por ahí le buscan el camino, ¿no? Ojalá que los magistrados o quienes tengan que actuar en Chilpancingo por lo menos tengan más conciencia que las autoridades de Oaxaca, ¿no? Sí, fíjate que lo que comentas es sumamente importante. ¿Por qué estamos ahora nosotros acudiendo a los medios, acudiendo a las redes sociales? Estamos acudiendo por una razón. Finalizo la historia del desarrollo del procedimiento jurídico. Después de recibir los informes justificados de las autoridades responsables, la jueza primero de distrito el año pasado, el 26 de marzo del año 2008, en el expediente 621/2016, la jueza primero de distrito en el estado de Oaxaca emitió una sentencia histórica. Ella emitió una sentencia en la que ordenó a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a intervenir para el rescate de los ríos Salado y Atoyac. Ella lo estableció en una sentencia. Pero dentro de la ley de amparo se establece la posibilidad de que las autoridades que intervienen en el juicio, si están inconformes, interpongan un recurso. Y es curioso aquí que las autoridades encargadas de la protección al ambiente, como la CONAGUA, hayan interpuesto un recurso de revisión en contra de esa sentencia que les ordena hacer precisamente la función que la ley les prescribe. Esto es kafkiano. No. CONAGUA, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, la Presidencia Municipal de Santa Cruz, Jojocotlán y la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez interpusieron un recurso de revisión en contra de esa histórica sentencia porque dijeron que no están de acuerdo. Unos argumentaron que la persona que promovió el amparo no tiene interés para promoverlo. Otros, como el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, dijeron que el río no está contaminado. Otros dijeron que sí han hecho acciones para salvar el río. Pero lo cierto es que el río está contaminado y todas las acciones que pudieron haber efectuado pues han sido ineficaces. La jueza primero de distrito, en su sentencia, dice que las acciones que dicen las autoridades que han efectuado para el rescate del río son ineficaces, así lo dice. Por lo que necesitamos, dice en la sentencia, acciones efectivas para que el derecho al ambiente, dice la jueza, no sea poesía constitucional, sino sea un derecho aterrizable. Entonces estas autoridades interpusieron un recurso de revisión y ese recurso de revisión primero fue a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte no quiso conocerlo, después lo mandaron de nuevo al Tribunal Colegiado de Oaxaca y hubo un sorteo y ese asunto entonces fue turnado al Tribunal Colegiado de Acapulco, Guerrero.
Y ahí está en las manos de 3 magistrados de Acapulco, Guerrero, el destino de los ríos Salados y Atoyac. Un detalle, Carlos. Ahorita digo, como siempre he dicho, ¿no? Zapatero tus zapatos en cuestiones de leyes. Siempre es bueno nosotros como ciudadanos conocerlo y el saber. Por ejemplo, muchos se preguntarán de lo que nos están viendo, lo que acaba de decir. Bueno, se llevó a cabo un sorteo y pues bueno, dentro del sorteo cayó que se fuera a Acapulco, ¿no? Bueno, ¿y por qué tiene que haber un sorteo? O sea, como decir, bueno, a ver, echen la bolita y a ver a dónde se va, ¿no? ¿Por qué se tiene que hacer eso, Carlos? No, yo no desconfío. Digo, jurídicamente sí, está a lo mejor basado, ¿no? Sí. Pero digo, para nosotros como ciudadanos, pues lo vemos así. Muchos han de pensar, pues con razón mi caso ni se ganó, pues lo sortearon y lo mandaron, ¿no? No, quisiera comentarte que el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación creó en todo el país algunos circuitos auxiliares con los que se apoyan a los tribunales colegiados de cada estado. Uh-huh. Hay algunos tribunales colegiados que tienen una sobrecarga de trabajo y esos tribunales colegiados requieren apoyo. Por eso el Consejo de la Judicatura ha instituido tribunales colegiados auxiliares, como es el caso de Acapulco. Ajá. A veces algunos asuntos de la ciudad de Oaxaca se van a un tribunal colegiado en Jalapa. En otras ocasiones se van a un tribunal colegiado de Cholula. En algunos casos se van al tribunal colegiado de Coahuila o se van a unos de Durango, a veces hasta el de Sinaloa. Pero a donde se van más los asuntos es al tribunal colegiado auxiliar. Yo no dudo de que esto haya sido parte de un sorteo dentro del Consejo, dentro de las reglas del Consejo de la Judicatura Federal, porque yo quiero manifestar mi respeto siempre a las instituciones del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación, a mi juicio, es el único espacio donde podemos encontrar protección en México, como en este caso, que una juez federal integrante del Poder Judicial de la Federación emite una valiente, valerosa, histórica sentencia que ahorita corre el riesgo de no ser confirmada por los magistrados de Acapulco. Y nosotros respetamos las decisiones de las autoridades judiciales, pero nosotros queremos pedirle a esos señores magistrados, tocarles el corazón y decirles que nos asiste no solo la razón jurídica, sino la razón histórica. Queremos decirles que más allá de ser servidores públicos, son padres de familia con hijos que posiblemente algún día le recriminen una sentencia dictada en contra de los ríos. Pues prácticamente es una sentencia en contra de la vida misma, ¿no? Así es. Digo, yo lo veo así. Yo le pregunto a mi producción si vamos a un corte. Vamos a un corte porque, como decimos en nuestros programas corporativos de medios de comunicación, también tiene que comer, ¿no? Entonces vamos a nuestro corte para nuestros patrocinadores y regresamos para cerrar esta interesante conversación, Carlos, porque en realidad yo me tomo el atrevimiento de invitarte públicamente ante nuestro auditorio, que nos ven, ahora sí con la ayuda de la tecnología, ahora sí que nos podemos dar el lujo que nos ven en todo el mundo, ¿no? Pero sí nos ven en donde tenemos nuestras oficinas alternas fuera del país y donde prácticamente les toma más interés lo que se habla, ¿no? Entonces, para que continuemos con estas pláticas hacia la ciudadanía, de hacer conciencia, porque no nada más siento yo que es cuestión de las autoridades o de asociaciones preocupadas como la tuya por salvarnos la vida a los demás, y los demás pues ahí nos la pasamos a todo dar, ¿no? Entonces, hacer conciencia, ojalá que no sea la primera ocasión que nos visitas aquí en Oaxaca, Carlos, sino que hagamos otros programas en los cuales estemos como un cuchillito de palo, ¿te parece? Sí, claro que sí. Perfecto. Te agradezco el fin. Vamos a un corte, regresamos para continuar platicando con el licenciado Carlos sobre este interesante tema de el rescate de la vida de los oaxaqueños, lo pongo así hasta en ese punto, del rescate de los ríos Salado y Atoyac, que usted sabe que los ríos son parte de esta magnífica tierra que nos da tanto. Regresamos en un momentito más.
soy feliz, soy mexicano, cariñoso y frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso, frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Continuamos acá en Dialogando con, aprovecho la oportunidad para invitarles a que nos hagan llegar sus opiniones, sus sugerencias, sus preguntas, incluso también sus denuncias, como lo han venido haciendo, a nuestro correo electrónico, que es corporativomediosmexico@gmail.com, y por supuesto que ahí están nuestras plataformas informativas, la nacional, que es www.ecmc.tv, y nuestra plataforma internacional, que es www.globatium.com.mx. Ahí está nuestro trabajo. Y bueno, Carlos, caray, de verdad que no, este tipo de situaciones nos debería poner a pensar a nosotros los ciudadanos qué tan irresponsables somos a veces, ¿no? Con nuestro propio medio ambiente. Imagínate, o sea, dentro de lo que es el río Atoyac, no estoy hablando solamente aquí de la capital, sino de todo lo que es el río Atoyac que atraviesa nuestro estado, vamos. Imagínate cuántos viven cerca del río, cuántos hasta se pelean por construir allí a unos pasos del afluente, y lo agarran de sanitario, lo agarran de basurero, lo clásico, ¿no? Oye, la basura, tírala al río. Así, ¿no? Tírala al río. Sin saber el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Y aquí voy por esto. Ojalá en verdad, y este mensaje va en directo para los amigos magistrados allá de Guerrero. Como decía el licenciado Carlos, no solamente tóquense el corazón, tóquense la conciencia, y abogamos a su profesionalismo y su ética profesional, en de que es una situación que, como lo dice el licenciado Carlos, a lo mejor a nosotros, como a su servidor, que ya estamos arriba de los 60 años, a lo mejor no nos va a tocar, pero a las nuevas generaciones, ¿qué van a encontrar en el río? A lo mejor puras piedras, ¿no, Carlos? Sí. Y de allí, pues muchas consecuencias más, ¿no? Ojalá que, como digo yo, ojalá que los magistrados, que estoy seguro que lo van a ver este programa, pues tomen conciencia, ¿no? Sí, los señores magistrados son personas que han estudiado demasiado, y no dudamos de la buena fe, no dudamos de su buena fe y de sus conocimientos respecto de este tema, y hacemos esta petición a la que yo me sumo respetuosamente. Y Carlos, pero también, como en Dialogando con le hemos venido realizando, y como es nuestro eslogan, de que no solamente en Dialogando con, sino Cornelio Merlín Cruz dice las cosas como son: pésele a quien le pese, le duela a quien le duela, le arda a quien le arda, y le aumenté, le dé diarrea a quien le dé diarrea, ¿no? Que nuestra ciudadanía también sepa en un momento dado jurídicamente qué pasa si revocan
no sé si sea la palabra correcta, pero si revocan este amparo, o sea, si lo echan para abajo, pues, ¿qué pasa? Lo que acabas de plantear es una alternativa que está latente, pero de la cual a veces no me gusta hablar. Si el Tribunal Colegiado de Acapulco Guerrero revoca la valiente determinación de la jueza primero de distrito del estado de Oaxaca, pues existirá, la ciudadanía pensará que no existe un mecanismo efectivo para obligar a las autoridades omisas a hacer lo que tienen que hacer en materia de protección al ambiente. No habrá perdido el asunto litigio estratégico indígena, no lo habrá perdido los 4 abogados que lo conformamos, habrá perdido la ciudadanía oaxaqueña y habrá perdido la humanidad entera, porque se mandará una señal lamentable y triste. Se mandará una señal de que los ciudadanos, las personas que con nuestros impuestos sostenemos el aparato del Estado, no tenemos un mecanismo para exigirle a las autoridades omisas que hagan lo que tengan que hacer respecto del cuidado de nuestra casa. El mensaje será muy triste y estoy plenamente seguro que esa sentencia que revoque la sentencia dictada por la juez condenará a la extinción a los ríos Salados y Atoyac. Estoy plenamente seguro de ello. Yo creo que si ustedes, señores magistrados, y lo digo no solamente como periodista, sino lo digo también como mexicano, como oaxaqueño, como ciudadano común y corriente, yo creo que, amigos magistrados, si ustedes echan abajo esto, como lo dice el licenciado Carlos, nos estarán condenando a muerte. Eso es la realidad, ¿no? Y entonces yo me atrevo a decir, y se lo digo directamente a usted, señor gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Marín Hinojosa, a usted, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quienes me precio a los dos de contar con su amistad desde hace muchos años, desde que antes fueran lo que ahora son, de que yo creo que hay que tomar conciencia. No es cuestión de condenarlos, y si esto llega así, pues yo le diría a los magistrados, bueno, pues entonces, pues ¿para qué existen? Entonces mejor cierren la Secretaría del Medio Ambiente, cierren Conagua, cierren todas las dependencias que se ufanan de luchar por el medio ambiente y de hacer cosas, ¿no? O ¿cómo lo ves, Carlos? Porque digo, pues entonces ¿para qué están, no? O sea, en realidad, y me da risa porque en lugar de enojarme, diga que mejor me da risa, ¿no? No es posible, y hasta ahí estaré, ¿no? No es posible que yo conozca de mi problema y todavía lo escriba, lo difunda y no haga nada, ¿no? Ah, sí, está agonizando, pero sí está agonizando, pero además no está contaminando, hombre, no se preocupe, ¿no? Y pues lo que hicieron estos están loquitos. O sea, déjenlos, hombre, ellos que vivan ahí en sus mundos, ¿no? Yo lo veo desde ese punto, coloquialmente, como hablamos en este programa, en mexicano. Les decimos las cosas como son. Ojalá, Carlos. Y bueno, vuelvo nuevamente, ojalá que no sea la primera vez. En el momento que lo desees y que sigamos haciendo conciencia a la ciudadanía y también a las autoridades, que son las que también necesitan conciencia, aquí está el espacio. Aquí está el micrófono, la cámara. Gracias. Para decirles lo que se tenga que decir. Y en este tenor, dialogando con Carlos, siempre cierra con un mensaje en la cual nuestro invitado, en este caso honrosamente tú, le hagas llegar un mensaje a la ciudadanía, a las autoridades, al gobernador, a quien tú tengas que hacérsela llegar en lo que tú tengas que expresar con toda la libertad. Aquí no hay nada que te diga yo, ay, no vayas a decir esto, Carlos, porque no saben que vayan a cortar el chivo, ¿no? No, aquí, no. Corporativo de Medios de Comunicación y dialogando con, se dice lo que es. Adelante, por favor, Carlos. Muchas gracias por tu espacio, gracias por tu tiempo. A la ciudadanía oaxaqueña quiero enviarle este mensaje. Es cierto que la omisión de las autoridades ha mantenido y persistido, ha generado la contaminación de los ríos, pero también es cierto que esta contaminación no sería tal sin la participación de la ciudadanía.
tendremos que empezar a trabajar como ciudadanía organizada, activa, en las tareas de prevención. De nada va a servir que el Tribunal Colegiado de Acapulco Guerrero conceda una sentencia y en 10 años el río esté limpio de nuevo, como lo conocieron nuestros padres y nuestros abuelos, si en los próximos 10 años lo volvemos a contaminar. Tenemos que empezar como ciudadanía a establecer compromisos. En litigio estratégico indígena hablamos de crear un pacto intergeneracional. Esta generación que hoy toma las decisiones tiene que empezar a responsabilizarse por las generaciones venideras. Tenemos que empezar a construir compromisos no solo con la sociedad actual, sino con la sociedad futura, con los niños pequeños que en 20 años, en 30 años van a tomar las decisiones en este país y nos van a reclamar nuestro olvido y nuestra desidia. Nosotros estamos aportando un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestro esfuerzo y un poquito de nuestro talento para construir esta acción jurídica para tratar de rescatar los ríos. Mi segundo llamado es para los señores magistrados y yo el mensaje que hago es que me dirijo al corazón de ellos y les pido que no solo vean un expediente más, sino que vean lo que está en juego detrás de ese expediente. Primero, el destino de 2 ríos. Ahora, si ustedes sientan este precedente maravilloso, la ciudadanía en todas partes del país va a poder utilizar este mecanismo que es el juicio de amparo para proteger sus ríos, sus lagos contaminados, las presas, las represas, las playas. Y sé que no habrá dinero que alcance para la protección y el saneamiento de los ríos, pero también quiero decirles que es necesario empezar a sanear nuestro medio ambiente, que es nuestra casa. Cuando nos demos cuenta que el dinero no se puede comer, tomaremos conciencia de lo que es el medio ambiente. Gracias. Pues ahí tienen ustedes, amigas, amigos del auditorio, que nos hacen el favor de seguirnos en Dialogando con, de Corporativo de Medios de Comunicación, ya desde el 2004, que nos hacen el gran favor de seguirnos en Dialogando con, les decía yo, dentro de la República Mexicana y fuera de ella, como lo hemos venido haciendo, y que pues bueno, ya cumplimos 40 años en el ejercicio de la labor informativa, y en donde hemos tocado en otras ocasiones, fuera de esta entidad oaxaqueña y fuera de este país, esta situación del medio ambiente. Y hoy, con este tema, que es importante, no solamente para nosotros los oaxaqueños, sino para todos los mexicanos. Amigos magistrados, lo vuelvo a repetir y se los digo muy claro. Estoy muy seguro que no nos van a condenar a muerte. Ojalá que así sea. Y a ustedes, amigos, gobernador, presidentes municipales, en fin, todos, creo que tenemos gran culpa en cómo está el río Salado y el río Atoyac. Y no nos quedemos con que, pues sí, ya está agonizando, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Sino hay que tomar acciones de realidad y dejemos la cuestión política de firmar papelitos y que allí quedan nada más, ¿no? Sino que se hagan acciones, por lo menos hay que hacer esos tequios que en campaña acostumbran mucho a hacer y en los primeros días de gobernar también lo acostumbran a hacer, que hasta se van de sombrero y de botas y de todo a la orilla de los ríos y a limpiar 2 metros y la foto, ¿no? Ojalá que las cosas sean diferentes. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Cornelio, por este espacio. Gracias. Vuelvo a repetirlo, aquí está el espacio. Muchas gracias. En el momento que lo desees. Gracias por tu generosidad. Y ahí tienen ustedes este importante mensaje. Sé que a muchos les va a abrir los ojos en cómo está nuestra situación y esperemos que no sigamos siendo los responsables de otros jalones de oreja más de nuestra madre tierra y no le enojemos, ¿no? Porque el chanclazo nos puede dejar muy mala experiencia. Su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz le da las gracias. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo Dialogando con, dentro de la República Mexicana o fuera de ella,
como lo hemos venido haciendo desde el 2004. Hasta la próxima. Uno de los mejores hoteles en Oaxaca, el Hotel Casántica, un refugio encantador, con instalaciones remozadas de un convento del siglo XVI, le permite gozar de una experiencia inolvidable en su visita a la ciudad de Oaxaca. Cubrimos todas sus necesidades de exclusividad, cultura y ambiente familiar. Mezcla perfecta entre el encanto de un hotel boutique y el servicio de un gran turismo. Restaurante El Pombo, la capilla del exconvento enmarca el restaurante. Disfruta del exquisito sazón de la comida oaxaqueña, reconocida internacionalmente como patrimonio intangible de la humanidad.